Hola, mi nombre es Marjorie. Hola, mi nombre es Katiuska. Bueno, hoy estamos haciendo una tarea escolar de la universidad y vamos a emitir un podcast sobre la identidad, cuáles son las fronteras, las limitaciones, las ambigüedades y las ambigüedades que tienen que ver con identidad, entendiendo que cada uno de nosotros se siente identificado de alguna manera con todo. La identidad tiene que ver es con lo que somos, lo que nosotros pensamos que somos y lo que creemos como nuestro, lo que nos hace ser personas. Sí, la identidad nos identifica como pueblos, con culturas, nos hace ser un ser único dentro de este mundo, pero a la vez un mundo tan globalizado que es ahí donde se entra en esa ambigüedad de qué es la identidad. Claro, también entender que la identidad es un reto para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que se construye en el día a día, ¿okay? Nosotros queremos pensar que la identidad no está relacionada con otros, que es algo que es muy mío y que tiene que ver solamente conmigo, pero realmente cuando hablamos de la identidad, de quiénes somos, cómo somos, qué pensamos, qué nos gusta, pues nos damos cuenta que a nivel psicológico es un moldear de la sociedad donde hemos vivido, donde hemos crecido, hasta el momento donde estamos. Es decir, que a mí me gusta un color, tengo una manera de pensar, tengo unos valores y son valores que han sido moldeados por otros, ¿ok? Así es, la identidad es como dices tú, Marjorie, comparto tu idea, es un construir diario de conocimientos, de personas, nuestros entornos, nuestra identidad es totalmente un constructo social. Parte desde nuestro nacimiento, con quienes nos involucramos, cómo va nuestra vida día con día. E incluso yo puedo pensar que la identidad puede cambiar dependiendo del entorno en que te encuentres y cómo te relacionas en él. Claro, porque cada día se va modificando, se va modificando de acuerdo a los procesos de resocialización o socialización secundaria. O sea, hasta el momento en que yo salgo de mi casa, para mí ahí es una realidad, una manera de ver la vida. Y cuando yo salgo de mi casa y me enfrento a otras situaciones, a otras personas, pues voy modificando eso que he aprendido y que yo lo siento como muy mío, que forma parte de mí, de mi ser. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasa en un planeta donde, por ejemplo, las tecnologías nos dan un reto totalmente porque es una manera diferente a como nosotros nos relacionamos con otros, ¿no? O sea, nuestras culturas, que son culturas como tan rígidas, ¿ok? Tan, pudiese decirse, tradicionales. ¿Cuáles son los retos que enfrenta nuestra identidad hacia las nuevas tendencias, hacia las nuevas culturas, hacia las nuevas maneras de pensar? Yo creo que ahí es donde viene la caída del asunto. Y entendiendo que nosotros tendemos a tener una identidad diferente a través de una red social, o sea, no nos comportamos de igual forma a como somos tú y yo particularmente. Y es interesante ver cómo las tecnologías van moldeando esas identidades hasta llevarlas a un punto de ser totalmente diferente la persona Marjorie acá y Marjorie detrás del teléfono. O sea, son cosas muy diferentes y es muy interesante verlo en un mundo tan globalizado, donde estamos viendo culturas de tantos países y a la vez mi cultura. Entonces ahí me lleva a una pregunta muy interesante, o sea, ¿cómo vemos la identidad a través de las redes sociales y todo lo que estamos viviendo estos movimientos en Venezuela, con la situación actual, política y económica que estamos atravesando? Todos estos temas son interesantes ver cómo nuestra identidad sigue acá y cómo se mantiene y cómo se construye, ¿no? Y cómo valores que de pronto, por ejemplo, o sea, el fenómeno venezolano de la diáspora, de las migraciones, es un fenómeno que ha maximizado y ha puesto contra la pared o en el foco la identidad del venezolano. La identidad social, porque claro, no es lo mismo identidad personal a identidad social, o sea, la identidad social del venezolano. Nuestras costumbres de pronto, cuando estaban aquí en Venezuela, o sea, ni el himno nacional que te obligan en la escuela, todo así de mala gana, no sé qué. Entonces, cuando sales y te careas con un mundo xenófobo, con tantas situaciones, no estoy diciendo que todos los países sean así, pero para el venezolano afuera se encuentra con muchas realidades. O sea, la propia tristeza de haber salido, de haber tenido que irse, de haber dejado atrás a personas en situaciones muy difíciles, buscando la manera de trabajar y darse el día a día para mejorar a sí mismo y mejorar a los demás, más la resistencia que encuentras de otros. Entonces empiezas a revalorar
tu identidad nacional, tu identidad social como venezolano. Entonces vienen tus costumbres, tus valores nacionalistas, tu comida, tus valores familiares, como que afianzarse en ti. Entonces las personas se encuentran como en un stand-by, o sea, no soy el extranjero, pero no soy totalmente el venezolano. Entonces esa necesidad de volver, cultural, sí, y esa necesidad de volver, entonces cuando vuelves ya la realidad no es la misma que y tú que ya ni tú eres el mismo, ni las personas son las mismas. Es decir, es bastante compleja la realidad del venezolano con respecto a su identidad, a tener que, mira, a forzarse, a reestructurarse en la parte de identidad. Claro, y volver a sentir que eres parte de esto, o sea, el volver a incluirte. ¿Cómo me involucro de nuevo en algo que ya siento que no pertenezco del todo allí? A pesar de que cuando migramos, en mi caso yo también sé lo que es migrar y volver, el choque es muy fuerte porque tú sientes que no vuelves a encajar naturalmente, como cuando, o sea, esa línea no se corta, como cuando vives toda tu vida en ese lugar y toda tu identidad, tu cultura viene siendo la misma. Pero cuando sales y te das cuenta de todas esas realidades, la diversidad cultural que hay, las normas de las otras personas, sus convivencias, que tú dices, bueno, en mi país nunca se hacía eso, porque empiezas a caer en esas comparaciones, y cuando vuelves comparas más, porque empiezas a comparar lo que tenías afuera de la identidad nueva que te creaste a la que ahora te tienes que afrontar nuevamente, volverte a adaptar a tu entorno, a tu casa, a tus amistades, e incluso adaptarte a los que ya no están o lo que ya no es. Entonces tú dices, o sea, ¿dónde pertenezco? ¿De dónde soy? ¿Soy de afuera? ¿Soy de adentro? O sea, tu identidad se pierde un poco y empezamos a caer en esas ambigüedades de, epa, ¿qué soy? O sea, ¿cómo soy yo? ¿A dónde es mi frontera, mi identidad, dónde llega? Entonces es muy interesante ver eso, aparte de lo que decimos, un mundo tan globalizado, que hay tantas cosas diferentes del día a día, y a través de las redes sociales que vemos tantas cosas diferentes, y empezar a construir tu identidad a partir de... Ajá, está eso, y también entender, o sea, cuáles son las herramientas de afrontamiento que como persona has desarrollado. Ajá. Porque, ojo, o sea, de repente a una persona de ciudad se le hace más fácil ir y volver. Pero, por ejemplo, nosotros somos de un pueblo. Si ustedes que están ahí vieran del pueblito donde nosotros somos, o sea, en la calle hay chivos, señores, hay vacas, o sea, imagínense el tipo de pueblo. Somos personas demasiado tradicionales, demasiado arraigadas a la cultura. Entonces, o sea, nos cuesta, no tenemos tantas estrategias de afrontamiento a situaciones y a reconstrucciones, de construcción del ser, tal vez como otras personas. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros somos una generación que está ahí en medio, pues, que nos vamos adaptando. No somos los nativos digitales, pero tampoco somos los que, o sea, como mi papá, que, o sea, el teléfono inteligente se lo come. Entonces, mira, ¿qué pasa con esas personas que sí son muy arraigadas al tradicionalismo y se ven confrontadas a estas situaciones, pues, donde la gente se va, donde la tecnología es distinta, donde las maneras de ser son distintas? O sea, esas identidades rígidas ante un mundo fluido, un mundo que de hecho se habla de identidades fluidas. Ajá, hay gente que que hay gente que es fluida, entonces dice, bueno, yo me identifico con esto. Ajá. No comparto todos los valores con esto, pero yo me identifico con tal o cual cosa. Entonces es bastante interesante ver esos puntos de vista y ver, o sea, cómo entender que nuestra identidad también es una construcción social. Y eso para muchas personas puede ser chocante, o sea, que sí es la influencia de otros, sí te afecta. Claro, así uno diga, no me importa, no me afecta, no, tú eres un constructo social, o sea, todo lo que tú piensas, siempre me acuerdo la imagen de El Diablo Viste a la Moda. Ajá. Que la muchacha Emily era. No, bueno, la otra chica. Ajá. La secretaria nueva, que es Hathaway. Hathaway estaba criticando el color y viendo a la gente diciéndose en su mente esta gente cree que está curando el cáncer, y o sea, ellos hablan de moda, y Miranda Priestly la mira y le dice, o sea, esa ropa que tú cargas fue colocada en un rincón, forma parte de una colección, no sé qué, fue colocada en un rincón de descuento para que gente como tú la compres, y ahí estás vestida de ese color, porque nosotros así lo hemos decidido, o sea, nos afecta lo que piensan los otros, lo que hacen los otros, el sistema entero moldea nuestra identidad. Fíjate qué curioso que yo ayer pensaba que ahora ya todo este tema y conociendo más de las identidades, bueno, de todo en sí de la psicología, me parecía interesante, porque yo decía en mi mente, fregando mis corotos, y decía tanto que mi mamá me decía, ay, que
no te juntes con fulano, no, porque uno cree que la influencia del otro no afecta, y sí, o sea, no es que vívidamente te van a llevar a hacer cosas, pero tú te moldeas a través de tu entorno, y realmente nuestra identidad no es tan única como creemos, no somos tan únicos, somos un compendio de cosas unidas. Claro. Y de personas ahí también que incluyen sus valores, sus creencias, su cultura, sus normas, todas esas cosas son las que nos van moldeando. O sea, ya depende de tu carácter, qué tanto tú haces el filtro de qué me quedo y qué no, pero independientemente siempre vamos a estar influenciados. O sea, nuestra identidad no es tan única como nosotros pensamos, y es interesante ver que la gente dice, no, pero sé único, pero es que no lo vamos a hacer, porque incluso tenemos un sistema que nos dice qué hacer y cómo ser. Entonces nuestra identidad nunca nos va a pertenecer en un todo. Siempre vamos a hacer lo que otros quieran. Por ejemplo, lo que tú decías de la ropa, a mí me parece muy curioso, porque tú sabes que ese es un mundo que yo conozco mucho, cómo la gente se pelea aquí por las tendencias en Venezuela. O sea, que ay, que yo me he visto así, que yo me he visto así, sin saber que ya alguien te eligió cómo tú te vas a vestir, alguien te eligió. Y ojo, que eso va dependiendo del momento histórico que estemos viviendo, cómo esté la política, cómo esté la economía, cómo esté el país, o sea, y cómo esté tu economía, cómo dónde esté la vive, tuya, o sea, sí, o sea, el chain, como le llamen. Acá, eso no es casualidad, es que ese mercado está ahí porque eso es lo que tú puedes acceder. Date cuenta que eso no es porque todo el mundo lo compra, no, eso es lo barato, eso es lo que para claro, ti. Y fíjate que, por ejemplo, en el caso de la moda, o sea, es tanto que es un todo. Yo estaba viendo hace poco, yo decía, son los peores, es que qué necesidad, pero qué necesidad. Las grandes corporaciones, Balenciaga, Bulgari, Gucci, ahora tienen cafeterías carísimas donde la gente pueda tener una experiencia más cercana a la moda. ¿Por qué? Porque estudios han demostrado que las nuevas generaciones no quieren beber, no quieren salir de rumba, no, ellos quieren tomarse un café y ellos quieren disfrutar y conversar con la música a un tono adecuado a ciertas horas donde eso no les afecte su salud. Entonces, ¿qué están haciendo las grandes corporaciones? Adaptando el mercado para el consumidor. ¿Por qué? Porque es que tú vas a ir, o sea, tu identidad va de acuerdo a lo que te ofrece el sistema. O sea, esto es lo que está de moda, esto es lo que está bien, esto es lo que se me impone, necesitas. Esto es lo que tú necesitas, eso es lo que yo voy a adquirir. Ahora, es importante destacar, por supuesto, que cada quien va construyendo la identidad, es algo que se construye y se reconstruye con el tiempo, y va a estar relacionada con las personas que estén con tu entorno y con lo que, o sea, con lo que tú tengas dentro de ti, dentro de tu, diría Freud, dentro de tu aparato psíquico. O sea, cómo tú, qué experiencias has vivido, y cómo esas experiencias que has vivido tú vas adaptándote y vas adaptándose esas informaciones, esos encuentros con la familia, esos encuentros con la iglesia, esos encuentros con la comunidad, con la sociedad, con la escuela, con el trabajo. Entonces eso, estamos construyéndonos y reconstruyéndonos. Y cuando hablamos de identidad, pues me encanta, a mí me encantó, yo sé que es lo peor y hasta yo lo he criticado, es más, he visto gente que, bueno, que los psicólogos aprenden es viendo películas. No, nosotros leemos mucho, pero me encanta Intensamente 2 cuando hablamos de identidad, porque todas las cosas que esa adolescente estaba pasando en ese momento, estaba formando, era su identidad. Exacto. Entonces era como ella iba adaptando las situaciones difíciles que iba viviendo, o sea, eso iba formando su identidad. Al final veíamos cómo se formaba la identidad y cómo todas las emociones decían, mira, esta es su identidad. Y como en un momento de crisis, eso se distorsionó totalmente. Lo que tú decías, pero es que estar en contacto con las personas que no son y no sabernos manejar, pues va a dañar nuestra identidad. O sea, nosotros vamos a terminar ahí en un pozo sin fondo. Es posible, por eso siempre tenemos que ser cuidadosos y entender que la sociedad nos moldea y que es las personas a las que nosotros nos acercamos vienen más tarde o más temprano a ser un reflejo de lo que nosotros somos. Así nosotros no queramos, ¿ok? Siempre vamos a reflejar eso. Para terminar, yo creo que ya hemos hablado suficiente de identidad. Ahorita que estamos en la época decembrina, de Jesús y no sé qué, hay un relato de la Biblia que a mí me llama mucho la atención, que todos conocemos cuando Pedro negó a Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? 3. Hasta el más ateo sabe, ¿vieron? Sí. Pero la Biblia dice que en el huerto llegaron los militares, no sé qué, se formó el San Plegorio, fueron a agarrar a Pedro lo negó 3 veces, todos salieron corriendo, incluso hubo gente que le quitaron la ropa y salieron desnudos de los mismos discípulos y se lo llevan al patio del sumo sacerdote, a Jesús, preso.
Pero todos entraron, los discípulos se hicieron pasar por gente y entraron como personas normales y estaban ahí calentándose el fuego, viendo a ver qué iba a pasar con Jesús. Y que Pedro estaba cerca de una fogata, ojo, lo relata la Biblia, búsquenlo, estaba cerca de una fogata y se estaba calentando. Entonces alguien que estaba ahí en el patio, una sirvienta, alguien que estaba, dijo, él es uno de los que andaba con Jesús, aprésenlo. Y él dijo, no, claro que no. Y la gente, sí, es él. Y le dije, y él decía, no, claro que no soy yo, sí eres tú. Y Pedro empezó a decir groserías para que no es, o sea, maldecir a Jesús, para que no lo relacionaran. Y la misma mujer dijo, sí, es que escúchalo, míralo, se parece a ellos y habla como ellos. Entonces, cuando pasó eso, el gallo cantó por tercera vez. Y Pedro miró a Jesús a lo lejos y Jesús volteó y lo miró, o sea, y se acordó cuando Jesús le dijo, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Entonces, ¿qué pasa? O sea, su manera de hablar lo delataba, su manera de expresarse lo delataba, su manera de vestir lo delataba. ¿Qué te quiero decir esto? Mira, la importancia de la influencia social de las personas con quien andas y cómo construyes tú tu identidad. Ellos vivieron juntos durante 3 años, vivieron muchas experiencias, ya eran como una familia, ya ellos hablaban parecido, utilizaban los mismos gestos, los mismos dialectos, los mismos temperamentos, adaptados totalmente. Entonces, entender que nuestra identidad se forma así, se forma con el contacto con otros. Muchas gracias por su atención, nos vemos.